En la presente lección desarrollaremos un ejercicio referente al capítulo 19, cinética de cuerpo rígido, más específicamente impulso y cantidad de movimiento e impacto excéntrico. El ejercicio a resolver es el siguiente, dice: en un campo ferial se instala una máquina para medir la fuerza de las personas, tal y como se muestra en la figura. El sistema consiste en una placa rígida CA, peso 30 libras, que posee un bloque de peso 50 libras en un extremo y que debe ser golpeada con un mazo H de 15 libras, como se indica. Al impactar H en la placa, el bloque sube hasta cierta altura, guiado por dos barras verticales en las que se desliza sin fricción. En la escala graduada verticalmente sobre D, se clasifica como débil al que logre elevar el bloque menos de 3 pies, fuerte al que sea capaz de elevarlo entre 3 y 5 pies, y Sansón al que sea capaz de elevarlo por encima de los 5 pies. Usted visita ese turno y decide participar en ese juego, logrando proporcionar al mazo H una velocidad vertical de 75 pies sobre segundo justo antes del impacto con la placa. Conoce que el coeficiente de restitución entre el mazo y la placa es de 0.5. ¿En cuál categoría se ubicaría en la escala de fuerza? Asuma que el peso del mazo se ubica totalmente en la cabeza del mismo y que justo antes del impacto el mazo se sujeta holgadamente. Como mencionamos anteriormente, este ejercicio implica la resolución mediante impacto excéntrico. Recordemos que impacto excéntrico típicamente utiliza conservación de la cantidad de movimiento angular como una de las ecuaciones planteadas para resolver el ejercicio. Iniciaremos resumiendo los conceptos involucrados en la resolución del ejercicio. Vamos a tener que, para la resolución de este ejercicio, necesitamos conocer o plantear la conservación de la cantidad de movimiento angular, plantear la ecuación que relaciona el coeficiente de restitución con las velocidades antes y después de impacto. Vamos a tener que relacionar las velocidades de los distintos puntos que pertenecen a la placa rígida y finalmente tendremos que aplicar conservación de la energía mecánica para el movimiento del bloque D. Iniciamos planteando la conservación de la cantidad de movimiento angular. Recordemos que el sistema mostrado está conformado por tres cuerpos rígidos: el mazo, el bloque D y la placa rígida CA. Iniciaremos analizando la cantidad de movimiento angular con respecto al punto B, que es el punto sobre el cual rota la placa rígida, justo antes de impacto. En este instante únicamente hay cantidad de movimiento lineal asociada al mazo H y es la única que provocará cantidad de movimiento angular con respecto a B. Recordemos que la cantidad de movimiento angular simplemente es el momento generado por la cantidad de movimiento lineal. En el caso del instante 2, justo después de impacto, ya vamos a tener que la placa rígida va a tener movimiento, al igual que el bloque D. Por lo tanto, vamos a tener cantidad de movimiento lineal del centro de masa de la placa rígida, cantidad de movimiento angular asociada a la rotación de esa placa rígida y cantidad de movimiento lineal del bloque D. Nuevamente tendremos la cantidad de movimiento lineal del mazo, pues él va a seguir en movimiento. En este diagrama estamos asumiendo que el mazo va a continuar moviéndose hacia abajo, por lo tanto colocamos el vector en este sentido. Es importante que definamos nuestro sistema de referencia. Para eso hemos dicho que las cantidades de movimiento angular son positivas si van en el sentido contrario a las manecillas del reloj
y los ejes coordenados positivos sería X hacia la derecha de sus pantallas positivo e Y positivo hacia la parte superior de sus pantallas. Recordemos que para una placa rígida la inercia con respecto a su centro de masa se calcula como una duodécima parte de la masa por la longitud al cuadrado. Dicho esto, planteamos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento angular. Es esta ecuación, a la cual definiremos como la ecuación 1. Tenemos al lado izquierdo la cantidad de movimiento angular del mazo h justo antes de impacto. Es el único que tiene una velocidad asociada en este instante. Y al lado derecho de la igualdad vamos a tener 4 términos. 2 términos corresponden a la placa rígida. Un término corresponde al bloque D y el último término corresponde al mazo. En este caso podemos observar en color rojo los valores que no son conocidos. La velocidad del mazo después de impacto, la velocidad del centro de masa de la placa rígida después de impacto, la velocidad angular asociada a la rotación con respecto a B de la placa rígida y la velocidad del bloque D. Esa será nuestra primera ecuación. Una vez planteada esta ecuación, en términos de las incógnitas correspondientes, vamos a analizar el impacto, recordando que la ecuación que relaciona a las velocidades antes y después de impacto con el coeficiente de restitución trabaja con las velocidades en el punto de contacto. Por lo tanto, tenemos que definir las velocidades de este punto tanto para la placa rígida como para el mazo. En el caso de la placa rígida, la velocidad en el punto de contacto es 0 antes de impacto, pues la placa está sin moverse, está estática. Y después de impacto, vamos a tener que esa placa, o asumimos que el punto de contacto de la placa va a desplazarse hacia abajo. Y la velocidad del mazo también va a ser hacia abajo. Con esto planteamos la siguiente ecuación, donde el coeficiente de restitución es 0.5. Tenemos velocidad del mazo después de impacto, velocidad del punto de contacto de la placa con el mazo después de impacto, la velocidad de la placa o del punto de contacto de la placa con el mazo antes de impacto y la velocidad que trae el mazo antes de impacto. Con esto planteamos la ecuación correspondiente y a esta ecuación le llamaremos 2. En este punto podemos identificar que tenemos dos ecuaciones, pero más de dos incógnitas. Tenemos la velocidad del mazo después de impacto, la velocidad del centro de masa de la placa rígida después de impacto, la velocidad angular asociada al movimiento de esa placa rígida y la velocidad del bloque D después de impacto. Por tanto, debemos recurrir a alguna ecuación auxiliar que nos permita relacionar todas estas velocidades. Esto lo realizamos por medio de cinemática de cuerpos rígidos, analizando el movimiento de rotación con respecto al punto B de la placa rígida. Observamos que la placa rota alrededor del punto B. El punto B está fijo y podemos, a partir del valor de la velocidad después de impacto, la velocidad angular, calcular los valores de la velocidad del centro de masa, del punto de contacto
y del bloque D que está apoyado sobre la placa rígida después de impacto. Esas tres ecuaciones nos establecen que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad angular después de impacto por 1.25 pies. La del punto D es la velocidad angular por un pie. Y la del punto de contacto entre el mazo y la placa es la velocidad angular de la placa por 3. Utilizaremos estas relaciones de velocidades para plantear la ecuación 1 y la ecuación 2 en términos de la velocidad angular de la placa rígida y de la velocidad del mazo después de impacto. De esta forma obtenemos las siguientes ecuaciones. Ya con los valores sustituidos. Y con este sistema de ecuaciones 2 por 2 obtenemos los valores de velocidad angular y velocidad del mazo después de impacto. Retomando las ecuaciones 3, 4 y 5 que nos permitían conocer la velocidad del bloque D y la velocidad del centro de masa, obtenemos que esas velocidades son 17.92 pies sobre segundo para el bloque D hacia arriba y 22,4 pies sobre segundo hacia abajo para el centro de masa de la placa rígida. Una vez obtenido el valor de la velocidad para el bloque D, procedemos a aplicar la conservación de la energía para este bloque, donde la posición 1 va a ser el punto de salida de la placa rígida con una velocidad de 17.92. Ubicaremos el nivel de referencia en la placa rígida. Y la posición 2 es cuando alcanza su altura máxima y se detiene a esta altura momentáneamente para luego retomar el movimiento hacia la placa rígida de regreso. Con esto planteamos conservación de la energía, dado que en la posición 1 está en el nivel de referencia, la energía potencial asociada es 0, y en la posición 2, debido a que se detiene en la altura máxima, la energía cinética asociada es 0. Por lo tanto, nos queda la siguiente ecuación planteada, donde nuestra única incógnita es h sub d. De acá despejamos h sub d y obtenemos que usted ha trabajado lo suficiente en el gimnasio como para estar en la escala de fuerte. La altura máxima que obtiene ese bloque D es 498. Con esto damos por finalizado el ejercicio y puede proceder a realizar el siguiente ejercicio correspondiente a impacto excéntrico.